Tito, capítulo 1, verso 14. Libro de Tito, capítulo 1, el verso 14 y el verso 16. Vamos a la lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, donde dice así, Tito 1, 14 y 16. Dice así la palabra del Señor: no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Oremos. Señor de los cielos, estamos delante de tu presencia una vez más en esta mañana. Queremos darte gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor, y tu fidelidad por la eternidad y hasta la eternidad. Solamente tú eres Dios. A ti sea la gloria, la honra y toda la alabanza. Gracias te damos porque tú eres bueno, Señor. Gracias, mi buen Salvador Jesucristo. Digamos gloria a Dios. Gloria al Señor. Pueden tomar sus lugares. El tema para esta mañana es viviendo a la luz de la verdad. Viviendo a la luz de la verdad. La Biblia nos describe en el libro de Tito. En este caso el escritor está hablando del comportamiento o la forma de vida de las personas en los posteros días o en los tiempos venideros. El verso que leímos claramente nos está hablando de algo que ocurre y que iba a ocurrir y que está ocurriendo en estos tiempos. Entonces, el primer verso que vemos en el 14 dice: no atender a las fábulas. ¿Por qué? Porque el escritor está diciendo en el verso 14: no atendiendo a fábulas judaicas. Cuando está hablando de no atender a las fábulas judaicas, está hablando a los falsos maestros. Porque recordemos que en los tiempos de los apóstoles habían falsos maestros y habían falsos profetas que profesaban ciertas creencias que apartaban a las personas de la verdad y que querían llevarlos hacia otro conocimiento del cual el Señor les había enseñado a ellos. Por eso, queridos hermanos, Él está diciendo allí en el libro, claramente está diciendo en el primer verso: no atendiendo a fábulas judaicas. ¿Por qué? Porque la fábula solamente es un cuento. Es algo irreal, es algo incierto. Simplemente es como una imaginación que alguien hace para tratar de llamar la atención de las personas y de esa manera poderlas tener cautivadas en algo que es irreal. Tal vez usted se acuerda de los cuentos como por ejemplo La Bella y la Bestia. Eso es una fábula, ¿no es cierto? Entonces, y el cuento, cuando usted lo lee o lo veía en la televisión, ¿qué es lo que lo hacía usted al ver esa fábula? ¿Mande? Claro. Entonces, pero no era una realidad. ¿Por qué? Porque una cosa es que alguien se pueda enamorar de otra persona, pero no que se enamore de pronto de un animal. Entonces eso en la vida real no se da. Pero las fábulas son esas. ¿Para qué? Para cautivar la mente de las personas y para hacerlas imaginar cosas irreales, cosas que no son verdades, cosas que parecen que fuesen reales, que se la trae hacia la existencia, pero que en sí nunca llegó a ser real. Entonces, eso es lo que Tito está diciendo en su carta,
que no atiendan a esas fábulas que trataban de alejar de la creencia, del conocimiento de la verdad del Señor Jesucristo, para llevarlos a un conocimiento diferente, para darles una enseñanza distinta. ¿Para qué? Para que el hombre pueda desviarse del verdadero llamamiento y de la verdadera forma de vida que el Señor había marcado aquí en esta tierra. Cuando el Señor estuvo en la tierra, Él dejó bien expreso y bien marcado cuál era la voluntad de Él y cuál era el deseo de Él. Pero hay que recordar que las mismas personas que eran judías tenían otros conocimientos y otras prioridades. ¿Usted se acuerda de Nicodemo? ¿Qué le dijo Nicodemo al Señor? Nicodemo le dijo: Señor, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y Nicodemo era judío, era maestro de la ley, era un doctor en la ley. Entonces, si él tenía conocimiento de la ley, pero acerca de Jesucristo, ¿tenía algún conocimiento? No. Aunque Nicodemo era doctor de la ley, entendía la ley, era un prominente hombre religioso que era parte del Sanedrín, pero no tenía ningún conocimiento acerca de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos no creían en Jesús. Entonces, los judíos no creían en Jesús, lo veían como cualquier otra persona. Entonces, por eso es que Tito dice: tengan cuidado, porque ellos no creen en el que vino a morir en la cruz del Calvario, y ellos pueden hacer que su fe se desvíe y que lo vean a Jesús simplemente como cualquier ser mortal o como un profeta más. O sea, él está advirtiendo y está diciendo: tengan cuidado de los falsos maestros, de las falsas doctrinas que pueden llevar cautiva el conocimiento de las personas. ¿Para qué? Para alejarlos completamente de la realidad. Pero, queridos hermanos, nosotros en este tiempo tenemos que entender cuál es la verdad o qué es la verdad. El Señor dijo en una ocasión: yo soy la verdad y yo soy la vida. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque solamente en Él está la verdad. Él es la verdad de todas las cosas, de todo lo que existe. Él es la verdad, porque por medio de Él y para Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que existe existiera. Entonces, en Él fueron creados los cielos y la tierra, lo que hay, lo visible y lo invisible. Eso fue lo que el Señor vino a enseñar. Pero, sin embargo, Él está diciendo: Tito, tengan cuidado con las fábulas, con los cuentos o con la manera de pensar de otras personas, para que no vayan a tener esta incomodidad, para que no vayan a tener otra creencia. Veamos lo que dice el libro de Gálatas, capítulo 8. Versículo 7 al 8, 1, 7 al 8. Encontramos aquí a quién, a Pablo. Sí, vamos a leer Gálatas capítulo 7, 1, 7 al 8. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ajá. Mas si aún vosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Así es. Entonces, ¿por qué? Porque aquí el apóstol está diciendo: no es que haya otro evangelio, solamente existe un solo evangelio. No existe 2, ni 3, ni 4, ni 5 evangelios. Solamente existe un solo evangelio. ¿Y cuál es ese evangelio? Ese evangelio es el que el Señor Jesucristo trajo cuando Él vino a esta tierra a enseñarnos a nosotros y a marcarnos el camino que nosotros teníamos que caminar. Por eso claramente dice la Biblia: principio del evangelio de Jesucristo.
¿Por qué? Porque Él es el principio mismo de todo. Entonces, en Él está todo lo que tiene que ver con el Evangelio. Pero sin embargo, en esta ocasión, el apóstol Pablo le está diciendo a los Gálatas, porque él había fundado la iglesia en Gálatas, había enseñado acerca de Jesucristo, y como él era una persona que tenía que estar de lugar en lugar porque era un misionero, entonces él se fue, pero dejó la iglesia encargada. Cuando él regresó, se encontró que la enseñanza que él había dado se había cambiado, que ya habían otras costumbres, que ya habían otras enseñanzas, que ya había otra manera de ver, en este caso, el Evangelio. Ya no era lo que él había predicado. Entonces voy a leer desde la parte más, desde el versículo 1. Vamos a ver lo que nos dice allí. Desde el 6, mire, dice así. Vamos a leer todo, dice, no hay otro evangelio. Estoy maravillado, dice el apóstol, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Cuando él dice un evangelio diferente, está diciendo para haber cambiado, ¿no es cierto? Para haber cambiado el conocimiento que ellos tenían. Entonces, ellos cambiaron ese conocimiento. Digo el apóstol Pablo, estoy tan maravillado de que tan pronto que yo me alejé, vosotros hayan cambiado de forma de pensar. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos así, nos olvidamos rápidamente y comenzamos a adquirir otros conocimientos y comenzamos a cambiar el conocimiento que de pronto nosotros ya teníamos. Pero eso se da cuando nosotros no estamos seguros de lo que creemos o de lo que tenemos. Pero cuando alguien está seguro de lo que tiene, no va a cambiar, pues. No va a cambiar. Por más conocimiento que venga de cualquier otro lugar, no va a cambiar. ¿Por qué? Porque el conocimiento que tiene es un conocimiento genuino, que no lo va a cambiar, que no va a procesar ese conocimiento para desecharlo, sino que lo va a procesar para poderlo fortalecer más todavía en lo que ya él está creyendo. Pero imaginémonos a alguien que no cree en algo, o que está de pronto titubeando si será o no será. Solamente imaginémonos a una persona. Imaginémonos a una persona a la que se le entregó una carta. Y en la carta tal vez habían cosas importantes que eran para él. Y él recibe esa carta, y en esa carta pues hay algo importante que tiene que ver con el bienestar de esta persona. Pero simplemente recibió la carta, pero no sabe quién se la envió. Y él toma la carta y la lee. Abajo hay un nombre y dice, pero aquí dice esta carta que yo voy a ser prosperado, que voy a adquirir bienes. Pero ¿quién me la envió? ¿Cómo sé que esta carta es real? ¿Cómo sé que esta carta es genuina? Y de pronto viene otra persona y le dice, mire, yo quiero que usted me cambie esa carta, porque imaginémonos que quien tenga esa carta será el dueño de todo lo que dice la carta. Imaginémonos que la carta dice vas a tener dinero, vas a tener prosperidad, vas a tener una cuenta muy grande de dinero en el banco. Imaginémonos que eso es lo que dice la carta. Entonces este hombre tiene la carta. Viene otra persona y le dice, mira, yo sé que tú tienes una carta, sé que tienes problemas y dificultades, entrégame la carta y yo te doy $100. ¿Usted cree que el hombre le entregará la carta? Es una carta anónima que llegó y se la encontró él. Él no sabe que el que tenga la carta será el portador de todo lo que dice ella. ¿Qué cree usted que hará el hombre con la carta? Son $100. ¿Qué cree que hay? ¿Qué hace?
le entrega la carta porque no está seguro, pues. No hay seguridad, simplemente es una carta que él se encontró, o que alguien se la dio mientras iba corriendo y le dijo, tenga esa carta. Entonces él puede deshacerse de la carta porque hay $100. Pero ¿por qué se deshace de la carta? Porque no está seguro, él no sabe si el contenido es verdadero o el contenido es falso. Él no sabe si simplemente es un papel o es algo real que puede encontrar si tiene esa carta. Entonces, ¿por qué? Porque él no está seguro, entonces él puede deshacerse fácilmente de ese documento. Pero ¿qué ocurriría si de pronto él está seguro que el que tenga esa carta será el dueño de todo eso? ¿Usted cree que va a cambiarlo por $100? No lo cambia, pues. Ni así le den $1000, ni así le ofrezcan una casa o un nuevo carro. Él va a decir, no, si yo sé lo que tengo en esta carta, yo sé lo que tengo. Entonces, asimismo, queridos hermanos, es la persona que puede cambiar el conocimiento. ¿Por qué? Porque no está seguro, porque no tiene conocimiento. Entonces dice la Biblia que es como el viento, o como en este caso como la hoja que es llevada de un lugar para otro. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento, porque no tiene una raíz, porque no está cimentado. Entonces, de esa manera, el pensamiento de los hombres puede variar dependiendo de lo que puedan presentarle. Si hoy le presentan una cosa, entonces deja de creer en lo que creía. Si mañana le presentan otra cosa, deja de creer en lo que ya creía y cree en otra cosa. Y si mañana le vuelven a presentar otra cosa, deja lo que ya tenía y vuelve a creer en otra cosa. Entonces así va de tumbo en tumbo y no puede tener una vida de pronto ágil. ¿Por qué? Porque su conocimiento no es genuino, no sabe en qué es lo que ha creído. Pero como dijo el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído. Por lo tanto, queridos hermanos, nuestro conocimiento debe estar bien arraigado. ¿En quién? En Cristo Jesús, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Entonces, allí en el primer verso dice, no atendiendo a fábulas. No atendiendo a fábulas. Entonces el verso dice, el verso que leímos en Gálatas 1:6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Para seguir un evangelio diferente. No está diciendo que haya otro evangelio, sino que cambiaron la manera de pensar. Entonces está diciendo que cambiaron la forma de pensar. Y más abajo en el 7 dice, no que haya otro. No que haya otro, sino hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, el apóstol está diciendo, no es que haya otro evangelio, no es que haya otro evangelio, hay un solo evangelio. Entonces, el evangelio es el camino que nos lleva ¿a dónde? Al cielo, ¿no? Entonces, el evangelio es el camino que nos lleva al cielo. En él encontramos requisitos: arrepentimiento, bautismo en agua y en espíritu, y vivir una vida ¿en qué? Y vivir una vida en santidad. Eso es lo que Dios demandó y eso es lo que Él dejó establecido. Entonces, si nosotros seguimos este camino, de seguro que estamos caminando hacia el cielo. Pero si en este camino, si en este mismo camino alguien o nosotros mismos pretendemos hacer otras cosas diferentes, ¿qué es lo que hacemos? Nos alejamos del camino. No es que buscamos otro evangelio, no.
nosotros pervertimos el evangelio de Cristo y nos salimos del camino que nos lleva al cielo. No es que haya otro evangelio, no existe otro evangelio. Lo que hace el hombre es salirse del camino para que sus pies se encaminen hacia un lugar distinto, donde un día pues sus almas aparecerán, si es que no recobran la conciencia y si es que no se vuelven otra vez a la verdad. Entonces lo que el apóstol está diciendo: mire, yo les enseñé esto, el camino, y ustedes lo que han hecho es que desviarse del camino. No es que ustedes están buscando otro evangelio, no, ustedes han salido del evangelio. Eso es lo que ustedes han salido del evangelio, porque no existe otro evangelio. Entonces dice: estoy tan maravillado de que tan pronto me alejé de vosotros, vosotros habéis cambiado de forma de pensar. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio. Cuando dice otro evangelio, quiere decir otra enseñanza de la que nosotros ya le hemos enseñado, el tal sea anatema. Entonces el apóstol Pablo dice: dice el apóstol Pablo, si yo o algún ángel o alguno de los discípulos pretendiera enseñar otra cosa de lo que ya hemos enseñado, está diciendo: el tal sea maldito. Anatema quiere decir maldito, quiere decir que maldición cae sobre aquellos que predican un evangelio diferente. Eso es lo que dice la Biblia. No lo digo yo, la Biblia lo está diciendo, porque el apóstol Pablo está diciendo: si alguien os enseña otra cosa, mire, si aún un ángel del cielo, si nosotros o algún ángel del cielo os enseñare otra cosa de lo que nosotros les hemos enseñado, el tal sea ¿qué? Sea maldito. Quiere decir, maldición hay sobre aquellas personas que pretenden cambiar la verdad de Cristo. Por eso es que Tito dice claramente, está diciendo que tengan cuidado de las fábulas, porque pueden caer en maldición. ¿Sí? Entonces, no es que alguien va a decir: no, es que yo no sabía que estaba cayendo en maldición, yo no sabía que estaba haciendo mal. No, todos nosotros sabemos. Somos lo suficientemente grandes como para entender y saber lo que nos conviene y lo que no conviene. ¿Sí o no? O alguien no tiene conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo. De los que estamos aquí, ¿alguien de pronto todavía no tiene conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo? ¿O sí? Todos tenemos conocimiento. ¿Sí o no? Todos. Entonces no hay alguien que diga: yo no tengo conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Porque todos tenemos conocimiento. Ya somos lo suficientemente grandes como para poder discernir en la vida lo que conviene y lo que no conviene, lo que es bueno y lo que es malo, lo que es agradable y lo que es desagradable, lo que lleva al cielo y lo que nos aleja del cielo, lo que nos permite vivir una vida en santidad o vivir una vida lejos de nuestra santidad. Entonces, seguimos. El verso 15. Siempre hay que buscar lo puro. Siempre hay que buscar lo puro. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: sin santidad nadie verá a Dios. Sí, eso es lo que dice la Biblia: sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, lo que Dios dejó, lo dejó enmarcado. Y no es difícil de vivir la vida cristiana, es lo más fácil. Difícil es vivir la vida no cristiana, eso sí es difícil. No vivir la vida cristiana, eso es complicadísimo. Es complicado porque usted, cuando no está en el Señor, usted muchas veces se arrepiente de lo que hace. ¿Sí o no? Y dice: ya no lo vuelvo a hacer, pero lo vuelve a hacer otra vez. Mire, es difícil que la persona trabaje y a la semana
todo lo que se trabaje lo gastó y no lo haya disfrutado con la familia. Eso es triste y es lamentable y es duro y es difícil, porque la siguiente semana tiene que volver a trabajar, tiene que volver de nuevo, se va otra vez, va a gastar su dinero, y lo que está haciendo posiblemente es endeudándose, qué sé yo, como no tiene para la comida porque se gastó todo. Lo que hace la esposa es ir a buscar un lugar donde fiar, ya la tienda no le quiere fiar, ya las personas no le quieren fiar la comida. Entonces eso no es difícil, vivir una vida no cristiana, es difícil, pero vivir una vida cristiana es diferente. Es diferente porque nosotros no tenemos necesidad. ¿Por qué? Porque vivimos una vida agradable delante de Dios, porque hacemos las cosas correctas. Dijo el salmista: manténme del pan necesario, porque eso es lo que yo necesito. Dice la Biblia: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces, vivir la vida cristiana, querido hermano, es lo más fácil, lo más bello y lo más bonito y lo más apreciable para nosotros. Entonces, yo no sé cómo la gente sobrevive lejos de Dios. No lo sé. Y lo único que me imagino es el dolor y el sufrimiento que ellos padecen alejados de Dios. Pero nosotros, gracias al Señor, vivimos una vida agradable, contentos y felices. ¿Sí o no? Así es. Nos acostamos en felicidad, despertamos en felicidad. Si de pronto, qué sé yo, mañana nos hace falta algo, pero confiamos en que Dios va a ser nuestro proveedor, confiamos en que Dios va a suplir nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de poder y de misericordia. Pero más las personas que no conocen a Dios, ellos se desesperan, se angustian y cometen muchos errores. Y después quien sufre las consecuencias son ellos, la familia, los hijos, la esposa, la mamá, el papá. Bueno, y todos los que lo conocen son los que sufren después las consecuencias por sus malas acciones. ¿Por qué? Porque no están dependiendo de alguien como es nuestro Dios, sino simplemente están dependiendo de las circunstancias de la vida. Pero nosotros no dependemos de la circunstancia, nosotros dependemos de un Dios todopoderoso. Amén. Dependemos de un Dios que hizo los cielos y que hizo la tierra. Entonces, siempre hay que buscar lo puro. El verso que leímos de Tito, leamos el verso 15, dice: todas las cosas son puras. Escuche lo que dice. Todas las cosas son puras. ¿Para quién? Para los puros. Todas las cosas son puras para los puros. Más para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Así es. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gente piensa que vivir el evangelio hay que vivirlo como bien le parezca. Yo soy evangélico y si quieren recibirme en la iglesia, me reciben como, sí, puede venir como usted quiera. Nadie le va a decir que no venga, ¿sí o no? Nadie le va a cerrar la puerta y decir, oiga, no puede llegar a la iglesia, no. Pero recuerde que un día tendrá que dar cuenta a Dios, pues. Un día tiene que dar cuenta a Dios. Entonces, yo no le voy a decir, oiga, usted no puede ingresar, quédese allí. No, usted puede ingresar a la iglesia porque es la casa de Dios, ¿no es cierto? Pero un día tendremos que dar cuenta a Dios por nuestras acciones. Tendremos que estar delante de Él y allí el Señor nos va a tomar en cuenta y nos va a decir, oye, ¿viviste la vida cristiana o pretendiste vivir la vida cristiana? Porque una cosa es vivir, otra cosa es pretender vivir una vida que no la hemos vivido. O sea, querido hermano, no hay que pretender, hay que vivir como lo que nosotros somos, como cristianos, como hijos de Dios. En una ocasión en una iglesia le dijeron al pastor, yo quiero ir a la iglesia. Y el pastor dijo, ¿y por qué no va? No, dice que yo quiero ir, dice, pero así como estoy. Entonces dice el pastor, dice, usted puede ir como usted quiera. Dice, nadie le va a cerrar la puerta. Entonces, ¿puedo ir así? Sí, usted puede ir así, pero era cristiana y quería ir de una forma desordenada. Dijo, usted puede ir.
Porque yo no le voy a cerrar la puerta, es su relación suya con Dios. Si usted quiere ir, vaya. Y si no quiere ir, no vaya. Pero eso es cuestión suya. Entonces digo, pero yo soy evangélica. Sí, usted es evangélica, pero su forma de ser lo niega todo. Pero si usted quiere ir, vaya. No le vamos a cerrar la puerta. Usted es libre de ir. Entonces ella fue a la iglesia así, hasta que un día, queridos hermanos, el Señor la reprendió y esa persona nunca más volvió a ser la misma. Cambió completamente. ¿Por qué? Porque entendió que para vivir con el Señor no es de apariencia, sino es una vida genuina. Hay que saber vivir para Dios y hay que comportarse como tales delante de la sociedad. ¿Por qué? Porque a veces las personas somos así. Pretendemos ser cristianos en la iglesia y ser no cristianos fuera de la iglesia. No, nosotros somos cristianos en la iglesia, en el trabajo, en el estudio, donde quiera que nos encontramos, somos cristianos. Así es. Es como por ejemplo una persona que de pronto le robó a alguien. Donde quiera que se encuentre, seguirá siendo un ladrón hasta que no se arrepienta. ¿Sí o no? Si está en cualquier país y si la justicia no lo encontró, en el país que se encuentra seguirá siendo ladrón porque él robó. Cuando él reconozca y se arrepienta y le diga a la persona, mire, yo a usted le robé o le quité la billetera, entonces, y se arrepienta, aunque no le devuelva, pero le confiese, entonces allí dejará de ser un ladrón. ¿Por qué? Porque ya confesó. Entonces, mientras nosotros no hagamos las cosas bien y pretendamos ser cristianos, pues el Señor sabe que no lo somos. El Señor sabe que solamente estamos aparentando algo que realmente no lo sentimos o que no lo llevamos en nuestro conocimiento como algo verdadero o como algo prioritario en nuestras vidas. Entonces, Dios siempre debe ser el primero en todo lugar. ¿Sí o no? Dios es el primero. Donde quiera que vayamos, Dios es primero. Donde quiera que nos encontremos, Dios es primero. ¿Sí? En cualquier lugar. En cualquier lugar. Entonces el verso es bien claro y miren lo que dice, no voy a volver a leer. Todas las cosas son puras. ¿Para quién? Para los puros. Entonces, si todas las cosas son puras para los puros, entonces nosotros comenzamos a ver las cosas que Dios ha dejado establecidas en su palabra correctas, pues. ¿Sí o no? Si hay mandamientos en la Biblia, nosotros los vemos correctos porque son verdades, son verdaderos y estamos de acuerdo con aquello. Pero cuando ya hay impureza, nosotros comenzamos a cuestionar. Comenzamos a cuestionar. Por ejemplo, la Biblia dice que el hombre y la mujer deben de vestirse de una forma decorosa. Entonces, cuando nosotros somos puros estamos de acuerdo. Pero cuando ya comenzamos a ser impuros, comenzamos a cuestionar y decir, no, me parece que no, así no debe de ser. Yo creo que así debe de ser. No es lo que nosotros pensamos. Es lo que la Biblia establece, lo que la Biblia dice. Entonces, como somos puros estamos de acuerdo. Pero cuando hay impureza comenzamos a cuestionar lo que ya está establecido. ¿Por qué? Porque la misma impureza nos hace ver que lo bueno está siendo perjudicial para nuestras vidas. Cuando lo único que Dios quiere es el bienestar para nuestras almas, para nuestras vidas. Mientras nosotros vivamos en esta tierra, Dios quiere que vivamos de una forma ordenada y correcta. Porque la Biblia es bien clara. Entonces la Biblia es bien clara y dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos, ¿qué? Nada le es puro. Nada, o sea, se comienza a cuestionar. Se comienza a cuestionar. Y comienzan a cuestionar a los apóstoles. Comienzan a cuestionar al mismo Jesús. Que Jesús no estaba diciendo eso, que era otro tiempo, que era otra cultura. No, Señor. La Biblia dice que Él es el mismo. ¿De cuándo?
de ayer, de hoy y de siempre. Las culturas pueden pasar, el mundo se puede modernizar, el universo mismo puede cambiar, pero la palabra de Dios no cambia. Y si la palabra de Dios no cambia, nosotros tampoco podemos cambiar para cuestionar lo que Él ha dejado establecido en su palabra, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. No encontramos en la Biblia que dice: vivirás dependiendo de la época o del tiempo o del modernismo que haya en la vida. En ningún lugar, ni siquiera sinónimos hay en la Biblia para que nosotros tratemos de modernizarnos. Cuando digo modernizarnos, estoy viendo en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de vivir la vida cristiana. No estamos hablando de las cosas que usted pueda comprar. No, porque de pronto si usted tiene una cocina de barro, está bien que se compre una de gas. No estamos hablando de eso, estamos hablando de la forma de vida. La forma de vida. Usted puede vivir como príncipe en la tierra, está bien y está correcto si es que tiene los medios necesarios, pero estamos hablando de nuestra intimidad con Dios, de nuestra relación con Dios, de nuestra vivencia entre Dios y nosotros los hombres. De eso es lo que nosotros hablamos y eso es lo que tenemos que entender, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Mire, aquí el apóstol Tito está hablando los corrompidos, no está hablando de las personas de afuera, no señor. El apóstol Tito no está hablando de las personas que no conocen de Dios, porque ellos están en su mundo y nada tienen que ver con nosotros. Ellos tendrán que dar cuenta a Dios por sus malas acciones. Aquí Tito está hablando de la iglesia, de los que están en el camino, de los que un día eran sanos, buenos, en el sentido de ser, en este caso, buenas acciones, sanos, de los que son buenos. Pero que en el transcurso del camino, ¿qué pasó? Se dañaron. Se enfermaron. Quiere decir, cambiaron. ¿Quién cambió su pensamiento? ¿Quién cambió su forma de ser? Eso ya es cuestión de ellos. Lo que pasa es que no tuvieron un fundamento. Cuando no hay un fundamento, las personas son cambiantes. Porque no hay un fundamento sólido. No hay un fundamento en el cual ellos se hayan cimentado. La Biblia dice claramente en el libro de Corintios: nadie puede poner ¿qué? Otro fundamento del cual que ya ha sido puesto, el cual es Cristo Jesús. Ese es nuestro fundamento. En Él estamos fundados. Mientras tengamos esa creencia, somos sanos y somos buenos. Pero puede llegar el tiempo en que esas personas que no tienen un buen fundamento, o que de pronto tuvieron un fundamento, pero que se dejaron cautivar por algún otro pensamiento, por alguna otra idea, comenzaron a enfermar sus almas y comenzaron a ser dañados espiritualmente. Entonces, ahora, en vez de defender, ¿qué es lo que hacen? Atacan. En vez de ser defensores, ahora son detractores. En vez de estar de acuerdo, ahora están en desacuerdo. En vez de luchar por el bienestar, luchan por el mal. ¿Por qué? Porque cambiaron en el camino. Porque en alguna instancia de la vida ellos dejaron o permitieron que ciertas cosas que no estaban de acuerdo a la sana doctrina entraran en su vida y calaran y dañaran su integridad con Dios y dañaran sus pensamientos y cambiaran todo lo que ellos tenían por bueno
y lo cambiaron por algo que ya es dañino para ellos y también para otras personas. Porque la Biblia es bien clara. Aquí la Biblia no está hablando de la gente de afuera. Tito está hablando es a los que están dentro de la iglesia. Por eso dice claramente, más para los corrompidos e incrédulos, corrompidos, más para los corrompidos, quiere decir que ellos se dejaron corromper, cambiaron. Y cuando hay algo corrompido, ¿qué es lo que pasa? Cuando algo está corrompido, corrompe a los demás, ¿no es cierto? Pero si usted compra una libra de carne, y la carne la libra de carne que usted compró se olvidó de ponerla en la refrigeradora por 2 días, cuando usted llega, ¿qué está esa carne? Está corrompida. ¿Qué hace usted con esa carne? ¿La guarda? ¿Trata de componerla? ¿O qué hace? Ya la bota, porque está corrompida. La bota. Entonces la Biblia habla aquí de los que están corrompidos. Quiere decir que los que están corrompidos están próximos ¿para qué? Están próximos para recibir el juicio. Pero la Biblia dice que mientras hay vida, ¿hay qué? Mientras hay vida, hay esperanza. Eso que está corrompido aún puede componerse. Aún se puede componer, pero ya dependería absolutamente de la decisión de ellos, que traten o que quieran o que deseen o que tengan un arrepentimiento verdadero y genuino para volverse otra vez a los principios de sus caminos. Por eso la Biblia dice: paraos en los caminos y preguntad ¿qué? Y preguntad ¿cuál es la buena senda? Y caminad por ella. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es: vuélvete a la senda, vuélvete al principio, vuélvete al origen de donde comenzaste, para que entiendas las cosas que has hecho son no buenas, y que te has salido del camino y que te vuelvas otra vez al camino del cual un día te saliste. Pero queridos hermanos, nosotros permanecemos en este camino, y venga lo que venga, pase lo que pase, nosotros permanecemos en este camino, creyendo y firme en el llamamiento con el cual un día fuimos llamados por el Señor Jesucristo. Y si no desmayamos hasta el final, tendremos la vida eterna. Así que no desmayemos, queridos hermanos, porque a su tiempo cosecharemos la vida eterna. En el libro de Apocalipsis, capítulo 22, 11, ¿qué nos dice? El que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Entonces la Biblia es bien clara. Entonces la Biblia aquí no da ninguna otra opción. Entonces la Biblia dice: el que es injusto sea injusto. Para Dios no hay problema. ¿Cuál es el problema de que alguien sea injusto para Dios? Dios es Dios. Con injustos o sin injustos, Él es Dios. ¿No es cierto? Con nosotros o sin nosotros, Él es Dios. Si hacemos las cosas bien o hacemos las cosas mal, Él es Dios. Él no se hace problema. El problema es nuestro. Nuestro es el problema. Nosotros somos los que necesitamos vivir para Dios. Él no va a vivir para nosotros porque Él es Dios. Nosotros necesitamos vivir para Él porque Él es Dios sobre todas las cosas, y sin Él no somos absolutamente nada. La Biblia dice que si no fuera por la misericordia de Él, ni una hoja de los árboles se mueve. Entonces la Biblia es bien clara, dice: bueno, si alguien quiere seguir siendo injusto, siga siendo injusto. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía.
y el que es santo, sígase santificando todavía. Entonces, lo que Dios está dando ahí la opción, mire, si nosotros somos justos, debemos practicar todos los días la justicia. Si nosotros somos santos, tenemos que seguir practicando una vida de santidad. Pero si alguien es injusto, usted no se preocupe, de que esa persona que algún día, si es que no se vuelve a la justicia de Dios, tendrá que dar cuenta a Dios por sus malas acciones. Pero si en usted está el poderlo hacer, a esa persona reaccionar, hágalo. Pero si él persiste en lo mismo, pues dice la Biblia, no eches las perlas sobre los cerdos, porque se han de volver contra ti. Por eso, queridos hermanos, hay muchas personas que en el camino hoy, que están dentro de la iglesia, se convierten en enemigos. ¿Por qué? Porque cambiaron su forma de pensar. Usted puede conversar con alguien de la iglesia y va a decir, no, oye, pero mira, no, eso está mal. No, ¿por qué? Porque se convirtieron en detractores de la misma iglesia. De su misma creencia se convierten en detractores. Entonces usted no puede cambiar por ellos. Usted ya cambió por el Señor Jesucristo. Usted ya fue otra persona. Usted ya fue transformado por el poder del Espíritu Santo de Dios. Usted no puede dejarse cautivar por ningún otro pensamiento, así sea de su propio hermano. No, usted no puede dejarse. Si usted es justo, practique todavía la justicia. Y si su hermano es injusto, pues déjelo con su injusticia. Algún día tendrá que dar cuenta a Dios. Pero no nos contaminemos nosotros de la misma injusticia de ellos. Porque entonces comenzaríamos todos a infectarnos y todos comenzaríamos a enfermarnos, y después ya no habría nadie sano en la iglesia para que pueda conducirnos al reino de los cielos. Y lo que tendríamos es un hospital de enfermos desahuciados, simplemente listos para ir al lago de fuego. Pero nosotros estamos sanos y listos para heredar el reino de los cielos, para que el Señor nos diga en aquel día, venid benditos de mi Padre a heredar el reino que fue preparado para ustedes. Porque aunque tuvieron problemas, aunque tuvieron dificultades, aunque presentaron muchos inconvenientes, pero ustedes permanecieron firmes en el camino y creyendo en que había algo mejor para ustedes en esta tierra y en el reino de los cielos. Así que no podemos desmayar, ni podemos pensar siquiera de que ya no podemos seguir. No, Señor. La Biblia dice que eso no es de cobarde. Aquí no hay ningún cobarde. Aquí todos somos fuertes. ¿Así? Aquí todos tenemos el suficiente valor como para podernos nosotros mismos encaminar y para podernos enseñar a nosotros mismos. Como dijo el apóstol, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, absolutamente todo. Nada ni nadie nos podrá alejar de esta gracia bendita, ni lo alto ni lo profundo, ninguna cosa creada, nada nos puede separar del amor de Cristo Jesús. Ni hambre, ni pestilencia, ni tribulación, ni la misma muerte nos puede separar del Señor. Porque el día que nosotros partamos de esta tierra es cuando más cerca estaremos de Dios. Porque habremos terminado nuestra labor aquí y pasaremos a esa presencia poderosa, a la presencia misma de nuestro Creador. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo pues siga santificándose todavía. Quiere decir, o sea, que hay que continuar en la misma práctica. ¿Qué nos dice Mateo capítulo 5, 15 al 20? Por sus frutos lo conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Oiga, si a usted alguien le está tratando de inquietar para que usted rompa su comunión con Dios, pues usted sabe qué fruto es. Que no es un buen fruto, ni es un buen árbol.
O sea, ese árbol está mal cimentado, sus frutos son malos. Usted no pretenda hacer lo mismo que ellos hacen. Por sus frutos los conoceréis. Mateo 15:20, ¿qué dice? Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, porque por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recoge uva de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Entonces la Biblia es bien clara. ¿Sí? Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son ¿qué? Son lobos rapaces. El 16 dice, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Mateo 7. Versículo 15, Mateo 7, 15 y 20. Sí, el que está anotado aquí. Aquí falta el 7. Ahí, 7. El 7 falta ahí. Mateo 7, 15 al 20. ¿Sí? Entonces está diciendo, mire, nosotros aquí en la iglesia individualmente somos un árbol. Y tenemos que dar nuestros propios frutos. Y nuestros frutos deben ser buenos. Y al ser buenos deben ser comestibles, no para nosotros, sino comestibles para ¿quién? Para Dios. Dios tiene que agradarse de ese fruto. Dios tiene que verlo apetecible a ese fruto. ¿Usted se acuerda cuando el Señor pasó por la higuera y no encontró fruto? ¿Qué le dijo el Señor a la higuera? Le dijo, ¿qué haces tú aquí, higuera? Utilizando la tierra donde otro árbol puede producir. Por lo tanto, maldita seas, porque no diste fruto. Porque el Señor quería un fruto para comer. Y al no encontrar un fruto dijo, maldita seas, no puedes estar aquí. Otro árbol debe ser sembrado aquí y debe dar frutos para poder que sea comestible. Entonces el Señor dijo, tú no puedes estar aquí. Entonces lo quitó a ese árbol. Entonces la Biblia dice que nosotros también somos árboles y tenemos que dar frutos dignos, que sean agradables delante de Dios. Por eso dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Y nuestro fruto, querido hermano, es hacer la voluntad de Dios y vivir en santidad. Si alguno de los que estamos aquí, que es un árbol, llegase a cuestionar y a decirle a usted, oiga, mire, lo que usted está haciendo es incorrecto, usted puede maquillarse, usted puede hacer esto y puede hacer lo otro, pues simplemente es un árbol que está dando un fruto malo, no es un buen árbol. Debe tener cuidado con ese árbol, porque ese árbol ya está corrompido. Ese árbol ya no es un árbol de Dios, es un árbol que dejó de ser de Dios. Así es, porque Dios no va a complacerse de esas cosas. Entonces, y la Biblia bien clara dice, en lo último del verso que leímos, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Eso es lo que hizo el Señor. El árbol no dio fruto, dijo, ¿qué haces aquí? Cortémoslo y echémoslo afuera.
Entonces, si nosotros no somos árboles buenos, no estamos dando el fruto que realmente es apetecible al Señor, hay que tener cuidado, porque en algún momento cuando el Señor venga a tomarnos en cuenta, entonces Él ya va no a tomarnos en cuenta a nosotros, porque nosotros no hemos dado el fruto que Él requiere de nosotros. Entonces recuerden, somos un árbol, y como árbol debemos dar frutos buenos. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis, porque del buen árbol no puede dar frutos malos, ni el árbol malo puede dar frutos buenos. No hay esa mezcla. Si el fruto es malo, da fruto malo, y si el fruto es bueno, da frutos buenos. Así que no podemos pretender, si alguien es fruto malo, pensar que va a cosechar fruto bueno. No, Señor, tendrá que cosechar lo que es. Así es. Seguimos el siguiente verso. Hay un verso más en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, 19 y 21. Salieron de vosotros, pero no eran de vosotros, porque si hubiesen sido de vosotros, habrían permanecido con vosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de vosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Entonces aquí el escritor está diciendo, salieron de nosotros. ¿Por qué? Pero no eran de nosotros. Está diciendo, no es que ustedes ignoren, no, nosotros conocemos, nosotros sabemos esto. Nosotros sabemos que de entre los mismos hermanos se puede levantar alguien en contra de la verdad. Porque se han levantado, y eso siempre ha sido en toda la historia. ¿Por qué? Porque no quieren vivir una vida agradable, y quieren vivir una vida desordenada, y quieren que los demás vivan una vida desordenada. Y al no encontrar cabida dentro de la iglesia, viviendo una vida desordenada, lo que hacen es tratar de alzarse en contra de la verdad y tratar de salir llevando de pronto cautiva otras almas. Entonces el escritor está diciendo, estoy escribiendo no como que ustedes no conozcan la verdad, ustedes conocen y saben que así es, y que esto se ha presentado siempre y que siempre habrá. Pero lo que está diciendo es para que ustedes sepan que salieron de nosotros, pero que no eran de nosotros, que pretendían y que aparentaban, pero que no vivían como nosotros vivimos. Entonces, queridos hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo cada día sea con cada uno de nosotros. Y que esta verdad que nosotros hemos encontrado, esta verdad que ha sido sembrada en nuestras vidas, esta verdad que la hemos encontrado cuando estamos tal vez perdidos en las tinieblas, no perdamos el horizonte y continuemos haciendo las cosas bien, y continuemos santificando nuestras vidas. La Biblia dice, el que es santo, santifíquese todavía. Por lo tanto, nuestro deber y nuestro derecho es seguirnos santificando para el Señor Jesús. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias al Señor por esta mañana.